Mi nombre es Ana Faz. Vamos a tratar el tema de desarrollo psicológico del recién nacido. El recién nacido nace con sistemas para recibir información que implican las capacidades sensoriales básicas, como las capacidades visuales, auditivas, táctiles, olfativas. Sistemas para actuar, que implica el ejercicio de los reflejos, de los estados de alerta. Y sistemas para transmitir información, que implican todo el repertorio de expresiones emocionales, conductuales y la conducta de llanto. Vamos a ir desarrollando una por una estas capacidades. Las capacidades sensoriales implican una continuidad prenatal y postnatal. La mayoría de los sistemas sensoriales en el recién nacido son de desarrollo fetal. Muchos de estos se desarrollan muy temprano en la vida intrauterina, pero su gran mayoría se vuelven funcionales, es decir, implican funcionamiento del sistema nervioso central para recibir, almacenar y discriminar información a partir del tercer trimestre de edad gestacional. Esta aparición prenatal y su funcionalidad a partir del tercer trimestre hace que el recién nacido pueda traducir en su vida postnatal muchísima de la información de la cual generó aprendizajes y memorias adentro del vientre materno, como por ejemplo ciertos sonidos pertenecientes a la voz materna, que en distintos experimentos, cuando se los ha evaluado con los mismos a nivel postnatal, se sabe que el bebé reconoce y que ha generado memorias de la voz de la propia madre en su contexto intrauterino. Por ejemplo, ciertos componentes olfativos del líquido amniótico con los cuales el bebé es evaluado una vez que nace. Casi todas estas capacidades sensoriales maduran con la experiencia y son fundamentales en dos ámbitos: en el desarrollo emocional y social, en la interacción con los otros. Sobre todo los recién nacidos despliegan muchísimo en el desarrollo, en las primeras interacciones con otros, todo lo que tiene que ver con su sistema olfativo, con su sistema táctil, todavía no el sistema visual. Sin embargo, es falso decir que los recién nacidos no ven. Los recién nacidos sí ven, pero no ven con la misma intensidad con la que ve un adulto. Esto se logra recién aproximadamente a los 2-3 meses de vida. Despliegan muchísimo todo lo que son sus capacidades sensoriales de tipo auditivo, por lo que el bebé escucha, huele, tiene contacto corporal, y esto hace que interactúe con el mundo de los otros, fundamentalmente con su madre al inicio, desde lo que serían las verdaderas bases psicobiológicas del apego, a través de lo que es reconocer a su madre en el contexto intrauterino, fundamentalmente a través del olor y de los sonidos, y trasladar esta memoria de los olores y de los sonidos maternos hacia el contexto primario de lo que es la díada mamá-bebé. Y también estas capacidades sensoriales son fundamentales en el desarrollo cognitivo, porque la principal adquisición de información del bebé de su mundo externo es a través de oír, tocar, oler, etc. Las capacidades sensoriales son importantes también como índices de expresión. Mucho de lo que el bebé nos lo dice a través de cómo puede expresar el conocimiento de su mundo externo a partir de distintas capacidades sensoriales. Vamos a ver cómo se desarrolla cada una de ellas. El tacto es el sentido fundamental de interacción del bebé con sus padres o cuidadores. Aproximadamente a la 8ª semana de edad gestacional se data la aparición del tacto, por lo que entonces es de aparición prenatal, está muy desarrollado al nacer. La interacción táctil ayuda al desarrollo físico temprano, por ejemplo en los niños prematuros. Todos los programas de la mamá canguro se basan en esta interacción táctil muy temprana y en la percepción del bebé de todos estos contactos tan táctiles. Y también ayuda al desarrollo emocional. Dentro de lo que son las primeras conductas de apego,
todo lo que es la interacción táctil tiene una importancia fundamental. La sensibilidad en la zona oral, genital, manos y pies madura primero y luego se extiende hacia todo el cuerpo. La reacción a los cambios de temperatura aparece prenatalmente, respondiendo el bebé más a temperaturas frías que a las calientes. El recién nacido es sensible al dolor y puede discriminar diferentes formas de tacto. Esto generó una revolución en la neonatología, porque durante mucho tiempo se pensó que como todavía las fibras que transmitían la información dolorosa no estaban totalmente mielinizadas, el recién nacido era insensible al dolor. Y esto avalaba procedimientos invasivos en los prematuros, que cuando se descubrió que efectivamente generaban dolor, se les puso un freno. Mucho de la evaluación del dolor en los recién nacidos se ha realizado, por ejemplo, a partir de lo que es la observación de las reacciones faciales, a donde las reacciones faciales se han dividido en aquellas que resultan aversivas y apetitivas, y se ha demostrado que cuando el recién nacido prematuro, a donde las vías del dolor no están totalmente mielinizadas, las reacciones faciales de procedimientos dolorosos ya son compatibles con un procedimiento de tales características. El gusto y el olfato, lo que implica los sentidos químicos, son de aparición prenatal, están maduros al nacimiento, igual que el tacto. Los neonatos distinguen dulce, salado, amargo o ácido. Al comienzo prefieren los sabores dulces. Posiblemente, aquí giran hipótesis en relación a la preprogramación, posiblemente prefieran los sabores dulces, posiblemente porque esto les ayuda a aceptar la leche materna. El calostro, la primer leche materna, es muy dulce. Distinguen olores agradables y desagradables. Se han hecho los experimentos, los estudios de Steiner, por ejemplo, con las reacciones faciales del bebé, distinguiendo olores agradables y desagradables, a donde bebés que no han tenido contacto con lo que es un olor agradable o desagradable y en los primeros minutos de vida son expuestos a estímulos de estas características, ya expresan reacciones faciales compatibles con lo agradable o lo desagradable de la misma manera que lo hace un adulto. Esto lleva a pensar en las hipótesis de cierta cuestión innata en lo que son las expresiones emocionales para lo apetitivo y lo aversivo, o para lo placentero y displacentero, que sería fundamental y adaptativo para el organismo. Las respuestas de los recién nacidos al olor son muy similares a las de los adultos, lo cual sugiere que algunas preferencias son innatas, como veníamos diciendo antes. Dentro de lo que son las reacciones faciales propias de lo agradable, está la relajación de la porción inferior del rostro, simulando una sonrisa, la succión, los lengüeteos. Dentro de lo que son las reacciones faciales desagradables está fruncir el ceño, arrugar la nariz, girar la cabeza, hacer una mueca parecida a una arcada. Y esto, ha colaborado en la construcción de un sistema de codificación de la acción facial del bebé que se llama BabyFax, que está basado en las maneras de reaccionar a los estímulos con la gesticulación facial del adulto y que aparentemente tiene la misma naturaleza. El gusto y el olfato además se vincula con dos funciones básicas de supervivencia: la alimentación y la identificación con la madre. Los recién nacidos, la primera orientación del recién nacido con el pezón materno, la primera vez que el recién nacido identifica el pecho materno, esos cabeceos típicos que vemos en el recién nacido para encontrar la teta de la madre, están orientadas por el olfato. De hecho, la naturaleza es tan sabia que cuando un recién nacido nace, valga la redundancia, la areola materna, que es la porción oscura que rodea el pezón, se enciende, trabaja con un mecanismo on-off. Todo un sistema de feromonas se activa y hacen que la areola materna elimine un olor muy particular. Y esto hace de señal para que el recién nacido encuentre el pecho. Cuando la mamá termina su periodo de amamantamiento, este sistema de feromonas se apaga. Esto hace que trabajen juntos el desarrollo del sistema olfativo del bebé, que nace con un sistema olfativo ya muy desarrollado, y al mismo tiempo el pecho materno, que le obra como mapa, como señal, como guía, diciéndole: encontrame, olé que estoy acá.
Los recién nacidos prefieren los olores lácteos y de secreciones maternas frente a cualquier otro olor, y en esto también las hipótesis de la memoria fetal de los olores maternos están fuertemente sostenidas. El recién nacido procesa los olores de las claves sensoriales del líquido amniótico materno, y esto le ayuda para reconocer el olor de su propia madre una vez que nace, y son las verdaderas bases de lo que se llama el apego psicobiológico, que después se traslada a toda la función del apego en relación al vínculo madre-hijo. El oído también es de aparición prenatal, está completamente desarrollado al nacimiento. Los recién nacidos prefieren los sonidos complejos y agudos, la voz humana frente a los tonos puros y graves. Muchas de las hipótesis del maternez y de por qué les hablamos así a los niños pequeños están basadas en esto, en de que hay una suerte de preprogramación del bebé en relación a preferir los sonidos agudos, y entonces los adultos, sin saber muy bien por qué, les hablamos a los bebés en agudo. Pueden distinguir los bebés una variedad de sonidos vocales humanos. Estamos biológicamente preparados para responder a los sonidos del lenguaje humano desde que nacemos y aún antes de nacer. Y esto es indistinto hasta el primer año de vida. Hasta el primer año de vida los bebés están biológicamente preparados para responder a cualquier sonido del habla humana. Después del año de vida es como que se enquilosa el sistema y prima el sonido del habla de la lengua materna. Por lo que entonces los bebés que nacen criados en una lengua materna, con una cultura diferente, antes del año de vida pueden escuchar y aprender los sonidos de ambos lenguajes de manera indistinta. Pero a partir del año de vida ya aparentemente el sistema cierra y es la lengua materna la que tiene preeminencia. Los bebés prefieren su propia lengua frente a otras lenguas y la voz materna frente a otras voces, la que reconocen y distinguen claramente. Un experimento muy famoso expuso a bebés en el último mes de gestación, es decir, del octavo al noveno mes, a una rima dicha por su propia madre 3 veces por día. La rima decía: 3 lobitos tenía la loba, 3 lobitos detrás de la escoba, y la madre repetía esto varias veces. Una vez que los bebés nacían, con un auricular les hacían escuchar a los bebés en voz materna filtrada, porque en el útero materno la voz se filtra aproximadamente 20 decibeles, les hacían escuchar la rima en voz materna filtrada, dicha por su propia madre, la misma rima dicha por otra madre, u otra rima dicha por su propia madre. Y a través de la respuesta de succión, de aceleraciones y desaceleraciones del ritmo cardíaco y de la respuesta de orientación y atención, veían que preferían los bebés. Por supuesto que se encontró que los bebés tendían a preferir la rima dicha por su propia madre y escuchada en el contexto prenatal, lo cual apoya las hipótesis de que los bebés generan memorias de aquella estimulación sensorial adquirida en el contexto prenatal. Esto colabora con el aprendizaje del lenguaje y esto colabora con el vínculo de apego posterior mamá-bebé, lo mismo que ocurre con el olfato. ¿Qué ocurre con la vista? Los recién nacidos ven al nacer, pero es el sentido menos maduro en comparación con los otros. No enfocan los objetos bien, su agudeza visual es limitada, les cuesta discriminar lo lejos de lo que está cerca. Sin embargo, la evolución y maduración de la vista es rápida. A los 3 meses ya enfocan objetos igual que los adultos y a los 2 años su visión ya es tan perfecta como la de los adultos. En menores de 2 meses, en general responden a las partes separadas de un modelo. Por ejemplo, si se les enseña un triángulo o una cara humana, miran los contornos o las partes donde hay más contraste. Pero a partir de los 2 meses, ya llevan a cabo una visión en conjunto de los contrastes del triángulo o de los rasgos internos complejos de la cara humana, a la vez que el contorno. El recién nacido actúa a través de los reflejos. Al principio su primer sistema para actuar es el sistema de los reflejos, que después se transforma en comportamientos aprendidos, pero los reflejos en un inicio son conductas simplemente innatas, automáticas, que responden a determinada estimulación y que implican patrones organizados con valor adaptativo. Nadie sabe muy bien para qué sirven los reflejos. Aparentemente sirven para preprogramar conductas aprendidas posteriores y que tienden una función adaptativa posterior. Hay reflejos primitivos que se relacionan con las necesidades instintivas de supervivencia y protección, como el de succión, el de búsqueda o el de moro. Los reflejos posturales, que se relacionan con cambios de posición o equilibrio, como el de paracaídas o el tónico asimétrico del cuello. Los reflejos locomotores,
que simulan movimientos voluntarios y aparentemente preparan el camino para sus equivalentes voluntarios posteriores, como la marcha y la natación. Nadie sabe muy bien por qué a un recién nacido se lo apoya la planta del pie en una superficie plana y tiene reflejo de marcha, y después la marcha, ese reflejo desaparece para volver a aparecer recién al año y medio, 2 años de vida. Aparentemente estos reflejos tienen una función adaptativa que preparan conductas más complejas posteriores. La mayoría de los reflejos iniciales desaparece a los 6 meses debido a un incremento del control voluntario sobre la conducta a medida que el cerebro madura, persistiendo los que desempeñan funciones de protección, como parpadeo, bostezo, estornudo, pupilar, etcétera, que no desaparecen nunca. Los 3 reflejos de mayor valor psicológico para el bebé son el reflejo de prehensión, el reflejo de succión y el reflejo de orientación. El bebé también responde en un estado de alerta determinado. Prechtl ha desarrollado bastante los estados de alerta del bebé. Brazelton también ha desarrollado bastante los estados de alerta del bebé. Los estados de alerta implican estados de vigilia o estado de somnolencia que lo ponen en un estado, en una situación particular para responder a los estímulos. En general, cuando se estimula a un bebé y se evalúa su conducta, se busca que esté en un estado de alerta tranquilo. Los bebés saludables pasan de manera paulatina de un estado de sueño a un estado de alerta. Los bebés que tienen algún tipo de alteración, así como tienen alterados sus reflejos, también alteran la secuencia paulatina y elegante del paso de un estado de vigilia a un estado de sueño. Suelen ser pasos abruptos, suelen ser estados muy irregulares, suelen no regular bien los estados de sueño y vigilia. Los estados en general son sueño regular e irregular, somnolencia, inactividad alerta y llanto y vigilia. Estos estados se discriminan en función de la posición de los ojos y de si está presente los movimientos oculares rápidos o no, que son los que están presentes cuando soñamos. Cuando están presentes los movimientos oculares rápidos, puede haber algún movimiento, puede haber respiración irregular y puede haber cierta excitabilidad motora en respuesta a estímulos. Los estados de somnolencia implica un bebé ligeramente activo que puede responder a algún tipo de estimulación externa. El estado de inactividad alerta implica una respiración regular con ojos abiertos, es el estado para la estimulación óptima. El estado de llanto y vigilia ya implica gran actividad, a donde los estímulos externos pueden producir de mucha actividad a hiperexcitabilidad y llanto. ¿Qué es el llanto? El llanto al principio le sirve al bebé para expandir los pulmones y sobrevivir. Es la única situación en la que el llanto no es con fin comunicacional. Después de que el llanto sirvió para que el bebé sobreviva, a partir de ahí todo llanto es comunicación. Todo lo que el bebé haga en relación al llanto, en relación a las variaciones de intensidad, en relación a las situaciones en las cuales llora, en relación al tipo de frecuencia y a los decibeles que tiene la característica sonora del llanto, es llanto comunicacional. Por lo tanto, lo que se sostiene en psicología es que la primera actividad de comunicación del bebé, después de que sobrevivió con el llanto, es el llanto con fin comunicativo. Según Wolf, hay 4 tipos de llantos. El llanto básico regular asociado al hambre, pero también el llanto de cólera, también el llanto de dolor, también el llanto de atención, que aparece a las 3 semanas y que sirve para atraer la atención del cuidado y con el cual los bebés comienzan a controlar su entorno social. Todos estos llantos tienen frecuencias diferentes, tienen longitudes diferentes y si se los graba y se los registra, implican registros diferentes. Aparentemente también hay algo en el llanto de los bebés
que preparan al adulto en lo que se llama arousal o conducta de preparación para la acción de manera particular. Genera en el adulto sentimientos fuertes de excitación fisiológica, como el ritmo cardíaco. El llanto del bebé nos excita mucho, nos pone muy incómodos, nos prepara para la acción, y muchos teóricos dicen que probablemente haya un efecto programado en los adultos de la especie para responder de manera innata al llanto del bebé y por lo tanto asegurar la progenie. Los padres terminan construyendo una cierta habilidad para reconocer no solo el llanto de su hijo, sino también la causa de esto, y esto también tiene que ver con la sensibilidad materna. Las madres, sin que nadie les enseñe, sin que haya escuelas para madres, sin que nadie las entrene en escuchar distintos llantos de bebés, saben que el bebé llora por cólera, llora por hambre, llora porque está incómodo, distingue los tipos de llantos del bebé y se empieza a armar una primera comunicación muy compleja, a donde la madre y los padres reconocen las características del llanto del bebé como una verdadera fuente de comunicación. Los bebés también tienen una reactividad facial particular que utilizan como índice de expresión en respuesta a estímulos. Algo dijimos de esto. Los bebés responden parecido a como responden los adultos a lo que les resulta agradable o desagradable, a lo que les resulta apetitivo o les resulta aversivo. En esto se han hecho estudios de psicología comparada, donde se ha visto cómo responden a lo apetitivo o lo aversivo crías de rata, crías de mono y crías de humano, que se llaman bebés. Y allí se ha visto que ambos tipos de crías, los tres en realidad, las tres crías de mamíferos responden de manera similar a lo que les resulta apetitivo o aversivo, lo cual apoya ciertos componentes innatos que aparentemente aseguran la sobrevivencia del organismo a lo que es desagradable o a lo que es agradable. El bebé después a esto lo modula y lo utiliza como un verdadero comportamiento comunicacional no verbal y de orden facial en respuesta a los estímulos. Los bebés pueden aprender y generar memorias en relación a su contexto inmediato perinatal, pero también esto, como dijimos antes, lo vienen desarrollando desde su contexto fetal. Verdaderos experimentos de condicionamiento clásico se han desarrollado en bebés que implican presentar un estímulo neutro que se vuelve condicionado y que se asocia con un estímulo efectivo en cuanto a la elicitación de una respuesta observable, lo que sería un estímulo incondicionado. Después de una serie de presentaciones donde los estímulos se aparean, es decir, se asocian, el estímulo neutro comienza a elicitar respuestas de orden condicionado. Por ejemplo, se ha demostrado succión condicionada a un tono. Se ha demostrado retracción condicionada del pie frente a un timbre. Los bebés no tienen por qué hacer una respuesta de retirada del pie cuando escuchan un timbre. En todo caso, hacen una respuesta de retirada del pie frente a un estímulo, por ejemplo, nociceptivo. Cuando el estímulo nociceptivo se asocia al timbre, el estímulo nociceptivo se retira, se presenta solo el timbre y el bebé retrae el pie. Esto es aprendizaje condicionado, esto es condicionamiento clásico y estos bebés recién nacidos ya lo aprenden a realizar. Cuando hablé de la respuesta dolorosa en los bebés, de los experimentos que habían demostrado que los recién nacidos prematuros responden al dolor a través del sistema de codificación de acción facial, aunque no estén totalmente mielinizadas las vías, lo que se observó fue que cuando, por ejemplo, a los bebés se les sacaba sangre del talón, hay un procedimiento previo que implica limpiar con un algodón la zona y después pinchar. Los bebés hacían todo el repertorio de conductas faciales aversivas, fruncir el ceño, arrugar la nariz, abrir verticalmente la boca como en una señal de arcada, que significa como sacarse de adentro algo que no les gusta. Todo el repertorio de conductas aversivas cuando se les ponía el algodoncito con alcohol y todavía no los habían pinchado. ¿Qué es esto? Esto es aprendizaje del tipo del condicionamiento clásico. Los bebés se anticipaban al pinchazo y como sabían que el pinchazo les iba a hacer doler, hacían todo el repertorio de las conductas antes de que el verdadero estímulo nociceptivo tuviera origen. El condicionamiento instrumental implica básicamente que los bebés emiten una conducta en función de un tipo de reforzador.
Se ha demostrado succión no nutritiva reforzada con estimulación auditiva materna y no materna, y se ha demostrado también que los bebés son capaces de habituarse y sensitizarse a estímulos de diversas modalidades sensoriales. La habituación implica dejar de responder a un estímulo que se presenta de manera repetida. La sensitización implica volver a responder cuando el estímulo se cambia por otro diferente en calidad o intensidad. Esto no es aprendizaje de tipo asociativo, como el condicionamiento clásico o el condicionamiento operante o instrumental. Implica aprendizaje de tipo no asociativo, pero que también actúa modificando el cerebro y no no implica adaptación del receptor sensorial o no implica fatiga motora. El bebé se habitúa porque efectivamente hay un proceso a nivel central que implica modificación neuronal. Ejemplos de esto son habituación, estimulación vibroacústica en fetos. A los fetos se los estimulaba con un cepillo de dientes arriba de la panza materna y esto generaba estimulación vibroacústica para el feto, a donde lo que se tomaba como variable dependiente era la duración del comportamiento motor. Y lo que se veía era que el feto al principio se agitaba, respondía a la estimulación vibroacústica, a medida que esto se repetía iba dejando de responder. Se ha observado habituación visual en recién nacidos de pocos meses, presentando de manera repetida estímulos visuales, habituación olfativa en bebés que son estimulados con olor, por ejemplo, olores inocuos como olor de limón, olor de vainilla, donde presentando de manera repetida estos olores los bebés van dejando de responder, considerando variables dependientes como ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, duración de los comportamientos globales, etcétera, etcétera. Todo esto nos posiciona en una postura de un bebé competente que nace altamente equipado, con un repertorio de sistemas sensoriales que le ayudan para explorar el mundo exterior y que a su vez también actúan como coadyuvantes de lo que es su primer entorno fundante y primario para el psiquismo saludable, es decir, la relación con su madre.